¿Qué tal, chicos? Ahora con unas recomendaciones. Al finalizar la semana 12, ustedes van a tener una prueba unificada respecto al progreso 2. En el progreso 2, ¿qué nomás se vio? ¿Qué nomás vimos? Nosotros vimos ya los principios de probabilidad. En los principios de probabilidad nosotros vimos principalmente combinatorias, también vimos la teoría de conjuntos, debemos recordar. En combinatorias nosotros teníamos la combinación de un conjunto de n elementos, tomamos k elementos, y esto podíamos verle como n factorial por k factorial sobre n menos k, todo esto factorial. Recordando que no existe el factorial de un número negativo, por ejemplo, ni tampoco de un número decimal. ¿Ya? Esto no existe. También nosotros vimos ya en conceptos de probabilidad, las probabilidades mirándolos como un conjunto. Por ejemplo, A unido B, podíamos ver que era la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de A intersecado B. Recordando también que si teníamos probabilidades independientes, lo que quiere decir que la probabilidad de que un evento ocurra no necesariamente está ligado a que otro evento ocurra, nosotros podíamos ver que la probabilidad de A intersecado B se podía ver como la probabilidad de A punto la probabilidad de B. ¿De acuerdo? Nosotros también vimos la probabilidad condicionada. ¿Qué significaba eso? Que dado una probabilidad o dado un evento que ocurre con cierta probabilidad, podemos tener otro evento con cierta probabilidad, por lo que se notaba o lo que se notaba de A dado B. Esto implicaba que si nosotros tenemos una probabilidad dada o un evento dado en B, queremos encontrar la probabilidad de A. Esto es igual a la probabilidad de A intersecado B por la probabilidad de B. ¿Ya? Entonces, debemos recordar esas. También tenemos ciertas propiedades que debemos recordar, como la propiedad de A complemento simplemente era 1 menos la probabilidad de todo, ya que esto viene de la teoría de conjuntos. Luego de ello, nosotros teníamos que poder diferenciar entre ciertas probabilidades. Teníamos una probabilidad continua o una probabilidad discreta. La probabilidad discreta nos decía que si nosotros tenemos eventos aleatorios, por ejemplo, el lanzamiento de los dados, X, tenemos el lanzamiento de los dados, nosotros vamos a tener números enteros. Por ejemplo, vamos a tener 1, 2, así hasta el 6. En este caso, nosotros tenemos una variable discreta, lo cual nos va a dar una probabilidad discreta, ya que la variable no puede tomar valores de 1.5. Sería imposible. Pero nosotros podemos también tener probabilidades continuas. Eso sería un caso discreto. Y un caso continuo. Por ejemplo, aquí tenemos el lanzamiento de un dado. En un caso continuo, un ejemplo sería, por ejemplo, la estatura de alumnos en una clase. Entonces, X puede estar definido o puede pertenecer a un intervalo. Digamos que la persona más pequeña en un curso mide 1,40 y la persona más alta mide 1,90. ¿Ya? Entonces nosotros vemos que X puede tomar cualquiera de esos valores en ese intervalo. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos una probabilidad, una distribución, una variable continua. En ambos casos, nosotros siempre vamos a tener las probabilidades. ¿Cómo vamos a poder representar las probabilidades? Por ejemplo, en este caso, la probabilidad de X, cuando X es igual a un X pequeña, siempre va a ser 1, desde igual 1 hasta infinito. Debemos recordar que si es un conjunto infinito, tendríamos infinitos valores. Si es un conjunto finito, en este caso, por ejemplo, el lanzamiento de los dados, las probabilidades siempre deben darnos 1, en un caso discreto. En un caso continuo, nosotros teníamos algunos casos o varios casos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en una probabilidad continua nos pueden dar una función de densidad de probabilidad, la cual con eso podemos hallar la función de probabilidad. Entonces, si nosotros queremos encontrar, por ejemplo, la función de probabilidad, vamos a borrar acá para no confundirnos. Digamos, queremos encontrar la función de probabilidad de X, dado f de X, una función de probabilidad, una función de densidad. Nosotros tenemos que esto va a ser desde menos infinito hasta X, de f de X, de X. De esta forma nosotros podemos construir a partir de una función de densidad la función de probabilidad. También podemos recordar que para encontrar una función de densidad simplemente es la derivada de la función de probabilidad. Ese es otro caso. Luego de todos estos elementos que hemos visto, se tenía calcular los valores medios, la esperanza, la varianza o la desviación estándar.
Recordando que en probabilidades discretas, por ejemplo, vamos a borrar aquí, en los casos discretos, la esperanza estaba definida como el sumatorio desde k igual 1 hasta n o infinito de x sub i, que es los valores o los eventos que hemos sacado de un experimento, por la probabilidad de cada uno de sus eventos. En este caso es k, no es i. K. ¿Ya? La varianza de x simplemente es la esperanza evaluado en x al cuadrado menos la esperanza de x y esto al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma nosotros podemos encontrar. Cuando nosotros tenemos un caso continuo, en un caso continuo, nosotros vemos que la esperanza de x se encontraba como entre menos infinito e infinito sobre x por la función de densidad de x. Mientras que la varianza de x es la integral de menos infinito, perdón, aquí sería, podemos verle como la esperanza de x al cuadrado menos x, esto al cuadrado. ¿Cómo calculamos estos dos valores para ambos casos? Siempre debemos recordar, para el caso discreto, e de x al cuadrado simplemente significa reemplazar el x que tenemos aquí. Entonces sería desde k igual 1 hasta n de x al cuadrado por la probabilidad de cada una de sus variables. Mientras que en el caso continuo nos va a quedar la integral de menos infinito a infinito de x al cuadrado f de x de x. De esta forma nosotros podemos encontrar la esperanza y la varianza. Pero también nos pueden pedir la desviación estándar. ¿Cómo calculamos la desviación estándar? La desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza de x. ¿Ya? De esta forma hemos encontrado la varianza, la desviación estándar. ¿De acuerdo? Y debemos tener en cuenta que en ciertos casos de probabilidad debemos utilizar combinatorias, y las combinatorias por lo general siempre son probabilidades independientes. Significa que una probabilidad no depende de la otra.